Guiones y guionistas, capítulo 326. Hoy veremos los 16 tipos de personalidad Myers-Briggs aplicados a los personajes. Buenos días a todos, bienvenidos a Guiones y guionistas, el podcast con el que todos podemos aprender a hacer guiones y en el que el guionista es el rey y la guionista la reina. Yo soy David Esteban Cuero, vuestro anfitrión, y cada semana salimos al aire con 2 programas en los que vemos un nuevo elemento, técnica o herramienta para que sepáis más del personal mundo de los guionistas y el psicológico arte de los guiones. Hoy os voy a presentar un nuevo método para desarrollar personajes. Bueno, un nuevo método no es nuevo, este método ya tiene bastantes décadas, pero no está utilizado a la hora de aplicarlo a la creación de personajes, sino es un método psicológico para ver los tipos de personalidad que tenemos, ¿no? De hecho se llama los 16 tipos de personalidad Myers-Briggs, que como veremos son las creadoras de esta herramienta psicológica. Es un método que, bueno, así como resumiendo, nos va a hacer más sencillo entender los tipos de personalidad de Jung, y los clasifica en 16 personalidades diferentes. Ya veréis cómo os va a encantar y vamos a ver también cómo aplicarlo a la creación de personajes, que es lo que nos interesa a todos. Pero antes, como siempre, recordaros que en la plataforma de cursos de guion.com tenéis todo lo necesario para poder escribir vuestros guiones y convertiros en guionistas. Tenemos cursos que, bueno, pues todo lo que podáis necesitar para escribir está. ¿Que queréis escribir un corto? Está. Un largo, una serie, una webserie, un cómic, un documental. Bueno, tenemos ya 53 cursos y cada semana salen 3 clases nuevas. Con lo cual, bueno, dependiendo de cuándo estés escuchando esta palabra, a lo mejor ya hay 80 cursos o 100. ¿Qué sabemos? Hoy, de hecho, continuamos con el curso de análisis de largometraje dedicado al viaje del héroe, y vamos a seguir analizando clásicos de los 80 porque vamos a ver cómo el protagonista de Los Goonies atraviesa las 12 etapas del viaje del héroe. Los Goonies, ¿no? Esta mítica película de los años 80, que es una clara precursora de famosas series actuales como, por ejemplo, Stranger Things. Y el sábado continúa el curso de formato de guión avanzado, en el que vemos cómo escribir algunos elementos concretos del formato de guión que no estaban en el curso previo, en el curso inicial de formato de guión. En las clases anteriores hemos visto cómo utilizar los guiones y puntos suspensivos, cómo escribir pantallas partidas, secuencias de montaje, escribir distintos nombres de un mismo personaje o escribir canciones. Y en esta veremos cómo escribir cuando uno de nuestros personajes utiliza un idioma extranjero. Lo ponemos en el idioma original, ¿qué se va a decir? Lo ponemos en el idioma del que está el resto del guión, lo ponemos en los dos. Bueno, pues os explico distintas formas de hacerlo para que elijáis cuál preferís. Y bien, hasta ahora en los podcasts y en los cursos hemos visto ya distintas formas de desarrollar personajes por medio de tipos y arquetipos, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, los arquetipos del viaje del héroe, que dependen de la función que los personajes tienen en la trama y sobre todo en relación al viaje heroico del protagonista. De esto tenemos podcast y curso. También hemos visto los arquetipos de las diosas basado en las diosas griegas, lo vimos en un podcast con una entrevista, y después yo he creado 2 cursos desarrollando los conceptos con ejemplos audiovisuales. El curso de arquetipos de diosas para desarrollar personajes femeninos y el curso de arquetipos de dioses para desarrollar personajes masculinos. También vimos los 12 tipos de Jung, ¿no? En un podcast vimos en qué consistían y después hice otro podcast analizando cómo funcionaban en La Casa de Papel. De todo esto que os estoy diciendo, en las notas del programa y en la web, en el episodio 326, os estoy poniendo enlaces a todo ello, ¿no? Por si acaso hay algo que todavía no hayáis consultado. El caso es que hoy os traigo otro marco para desarrollar personajes que os va a ser muy útil para crear sus personalidades y conocerlos más, que son los 16 tipos de personalidad Myers-Briggs. Que Myers se escribe M-Y-E-R-S y luego Briggs B-R-I-G-G-S. Que para introduciros un poco en el tema, la teoría del tipo, ¿no? Lo que es el tipo psicológico, fue introducida en la década de 1920 por Jung. Y unos años más tarde, en el año 23, Isabel Briggs Myers y su madre Catherine Briggs encontraron las ideas de Jung y decidieron que eran tan poderosas que podrían ayudar a las personas a tomar mejores decisiones de vida y utilizar las diferencias individuales de manera constructiva. Y así comenzaron 2 décadas de observación de tipos, ¿no? Se tiraron 20 años observando los tipos y ahí crearon la herramienta MBTI,
que son las siglas de Myers-Briggs Type Indicator, que fue desarrollada en la década de 1940 por Isabel Briggs Myers, la hija, y la investigación original se realizó en las décadas de 1940 y 1950. O sea que, como veréis, esto no es algo que se le haya ocurrido a alguien ahora en 2 días. De hecho, billones de personas en todo el mundo han tomado el indicador, ¿no? Esta tipología, cada año desde su primera publicación en 1962. Si queréis podéis encontrar más información sobre los tipos de personalidad Myers-Briggs en su web, que es myersbriggs.org. Os dejo aquí de todas formas el enlace. El propósito de la Myers-Briggs Type Indicator es hacer que la teoría de los tipos psicológicos descritos por Jung sea más comprensible y útil en la vida de las personas. La esencia de la teoría es que muchas variaciones aparentemente aleatorias en el comportamiento son en realidad bastante ordenadas y consistentes, debido a diferencias básicas en las formas en que los individuos prefieren usar la percepción y el juicio, que van a ser un poco las bases de esta teoría. La percepción, que involucra todas las formas de tomar conciencia de las cosas, las personas, los acontecimientos y las ideas, la percepción como nosotros recibimos el mundo, y el juicio, que involucra todas las formas de llegar a conclusiones sobre lo que se ha percibido. Si las personas difieren sistemáticamente en lo que perciben y en cómo llegan a conclusiones, entonces es razonable, es normal que difieran de manera correspondiente sus intereses, reacciones, valores, motivaciones y habilidades. Es un poco la base de su teoría, ¿no? Si todos somos diferentes de cómo recibimos el mundo y cómo lo percibimos, y luego por otro lado en cómo tomamos juicios a partir de ahí, bueno, pues será que tenemos personalidades distintas, ¿no? Bueno, pues Isabel Briggs y su madre Catherine abordaron los 2 objetivos relacionados en el desarrollo y la aplicación de su instrumento, ¿no? Vamos a ver qué objetivos. La identificación de las preferencias básicas de cada una de las 4 dicotomías especificadas o implícitas en la teoría de Jung, que esto es un poco lo que vamos a ver hoy, estas 4 dicotomías, y la identificación y descripciones de los 16 tipos de personalidad distintos que resultan de la interacción entre estas dicotomías o preferencias. Como os decía, en el podcast de hoy nos va a dar tiempo solamente a dedicarlo para ver estas 4 dicotomías, y dedicaremos el podcast siguiente a ver los 16 tipos de personalidad y cómo podemos aplicarlo a la creación de personajes o incluso a nuestra propia psicología, ¿no? Las 4 dicotomías de Jung serían, por un lado, lo que sería el mundo favorito, es decir, ¿prefieres enfocarte en el mundo exterior o en tu mundo propio interior, ¿no? Y es lo que él le llama extraversión, ¿no? Con una E, o introversión con la I. La segunda dicotomía es la información. ¿Prefieres centrarte en la información básica que tomas o prefieres interpretar y agregar significado a esa información? Y esto es lo que se llama, o bueno, yo he traducido como detección, ¿no? Que sería como percepción, y porque, bueno, es la S de sensing, y la otra opción es intuición, que ellos le han puesto la letra de N, que no es de intuition, sino que, bueno, como ya le habían puesto la I a introversión, bueno, pues le han llamado N, porque, bueno, ya veremos ahora cómo estas letras tienen su sentido, ¿no? La combinación de estas letras. La tercera dicotomía sería las decisiones, porque al tomar decisiones, ¿prefieres mirar primero la lógica y la coherencia o las personas y las circunstancias especiales? Y es lo que se llama pensamiento, o T de thinking, o sentimiento, ¿no? F de feel. Bueno, y el cuarto sería la estructura. Al tratar con el mundo exterior, ¿prefieres decidir las cosas o prefieres permanecer abierto a nuevas informaciones y opciones? Que es lo que le llaman juzgar o percibir, J o P. Y a partir de estas 4 dicotomías se forman 16 tipos de personalidades que se expresan con un código con 4 letras y que a menudo se muestran en lo que se llama la tabla de tipos. Yo os voy a poner un dibujito de la tabla para que la veáis, pero bueno, son 16 cuadraditos con distintos tipos. Uno, por ejemplo, es ISTJ, otro ENFP. O sea, se van combinando las 4 de estas dicotomías. Bueno, pues en cada una de las dicotomías se elige una de las 2 letras y a partir de ahí ya te salen los 16 tipos de personalidad. Pero bueno, vamos a adentrar un poquito más en esto de las dicotomías. El primer par de preferencias psicológicas es la extraversión e introversión. ¿Dónde pones tu atención y obtienes tu energía?
Te gusta pasar tiempo en el mundo exterior de las personas y las cosas, que sería la extraversión, o en tu mundo interno de ideas e imágenes, que sería la introversión. Extraversión e introversión, como términos utilizados por Jung, explican las diferentes actitudes que las personas usan para dirigir su energía. Estas palabras tienen un significado en psicología que es diferente de la forma en que se usan en el lenguaje cotidiano. Está relacionado, pero bueno, no es lo mismo. Veamos la extraversión o la E, ¿no? A las personas que tienen esta característica les gusta obtener su energía de la participación activa en eventos y tener muchas actividades diferentes. Es gente, las típicas personas que se emocionan cuando están rodeadas de personas y les gusta energizar a otras personas. También les gusta como pasar a la acción y hacen que las cosas sucedan. Generalmente se sienten como en casa en el mundo, ¿no? A menudo entienden mejor un problema cuando pueden hablar en voz alta al respecto y escuchar lo que otros tienen que decir. Son las típicas personas que son vistos como extrovertidos o una persona de personas, ¿no? Se sienten cómodas en grupos y les gusta trabajar en ellos. Tienen una amplia gama de amigos y conocen a mucha gente. A veces saltan demasiado rápido a una actividad y no dejan suficiente tiempo para pensarlo. Antes de comenzar un proyecto, a veces se olvidan de detenerse y aclarar lo que quieren hacer y por qué. Esto sería como algo negativo. Y pasamos a la introversión, la I. A estas personas les gusta obtener su energía al tratar con las ideas, las imágenes, recuerdos y reacciones que están dentro de su cabeza, en su mundo interior. De hecho, se me está ocurriendo una cosa, según lo vaya leyendo, os propongo que vayáis pensando vosotros mismos cuál de estas dos dicotomías, en qué punto os quedaríais, ¿no? Hablando de vuestra personalidad, ya que me imagino que esa es la persona que conocéis más. Otra opción, que sería para trabajar después, sería hacerlo con personajes, ¿no? Elegir vuestro personaje y ver de estas dicotomías qué características tiene más uno de otro. Bueno, continúo con la introversión. A menudo prefieren hacer las cosas solos o con una o dos personas con las que se sientan cómodas. Se toman el tiempo de reflexionar para tener una idea clara de lo que harán cuando decidan actuar. Las ideas son cosas sólidas para ellos. A veces les gusta la idea de algo mejor que lo real. Son personas vistas como reflexivas o reservadas. Se sienten cómodas estando solas y les gustan las cosas que pueden hacer solas. Prefieren conocer bien a unas pocas personas y a veces pasan demasiado tiempo reflexionando y no pasan a la acción lo suficientemente rápido. Y también a veces olvidan consultar con el mundo exterior para ver si sus ideas realmente se ajustan a la experiencia, ¿no? Sería como algo negativo. Segunda dicotomía. El segundo par de preferencias psicológicas es la detección y la intuición. ¿Prestas más atención a la información que ingresa a través de tus 5 sentidos? Esto sería el sensing, la detección. ¿O prestas más atención a los patrones y posibilidades que ves en la información que recibes? Eso sería la intuición. Todo el mundo pasa algo de tiempo en modo de detección y algo de tiempo usando la intuición. O sea, no son cosas puras, no son conceptos puros. La detección, ¿no? El sensing, se refleja prestando atención a la realidad física, lo que veo, escucho, toco, pruebo y huelo. A estas personas les gusta lo que es real, presente, actual, notan hechos y recuerdan detalles que son importantes para ellos. Les gusta ver el uso práctico de las cosas y aprenden mejor cuando ven cómo usar lo que están aprendiendo. La experiencia les habla más fuerte que las palabras. Recuerdan los eventos como instantáneas de lo que realmente sucedió. Resuelven problemas trabajando a través de los hechos hasta que entienden el problema. Son personas pragmáticas que miran y comienzan con hechos y luego a partir de ella forman una imagen general. Confían en la experiencia primero y confían menos en las palabras y en los símbolos. A veces prestan tanta atención a los hechos, presentes o pasados, que pierden nuevas oportunidades. Y pasamos a la intuición N. Y se refleja prestando la mayor atención a las impresiones o al significado y los patrones de la información que obtienes. Estas personas prefieren aprender pensando un problema a través de la experiencia práctica que a través de la experiencia práctica. Les interesan las cosas nuevas y lo que podría ser posible para pensar más en el futuro que en el pasado. Les gusta trabajar con símbolos o teorías abstractas, incluso si no saben cómo los van a usar. Recuerdan los eventos más como una impresión de cómo fue que como hechos reales o detalles de lo que sucedió.
Recuerdan los eventos por lo que leyeron entre líneas sobre su significado. Resuelven problemas saltando entre diferentes ideas y posibilidades. Estas personas están interesados en hacer cosas nuevas, diferentes. O sea, como que les gusta ver el panorama general y luego conocer los hechos. ¿Y por qué? Porque confían en las impresiones, en los símbolos, en las metáforas, más de lo que realmente experimentaron. A veces incluso piensan tanto en las nuevas posibilidades que nunca ven cómo hacerlas realidad. De hecho, os he propuesto antes el ejercicio de pensar vosotros, ¿no? En cuáles de estas características encajan más. Bueno, yo entre extraversión e introversión, para mí sería la primera. Yo soy una persona más extravertida bajo este concepto. Y el segundo, entre la detección, ¿no? O sensing, y intuición, yo soy claramente intuición, la N. Continuemos con el tercer par de preferencias, que lo que hace es describir cómo te gusta tomar decisiones. ¿Te gusta poner más peso en los principios objetivos y los hechos impersonales, es decir, en el pensamiento, o le das más peso a las preocupaciones personales y a las personas involucradas, que sería el sentimiento? No confundamos el sentimiento con la emoción. O sea, todos tenemos emociones sobre las decisiones que tomamos. Y tampoco hay que confundir pensamiento con inteligencia. Todos usamos el pensamiento para algunas decisiones y el sentimiento para otras. De hecho, una persona puede tomar una decisión utilizando su preferencia, la que tiene más desarrollada, y luego probar la decisión usando la otra preferencia para ver qué podría no haberse tenido en cuenta. Pero veamos con más detenimiento. El pensamiento, que es la T de thinking, que es cuando tomas una decisión y te gusta encontrar la verdad básica o el principio que se aplicará, independientemente de la situación específica involucrada. Es decir, cuando te gusta analizar los pros y los contras y luego ser coherente y lógico al decidir. Es decir, que tú intentas ser impersonal, ¿no? Y claro, así no dejarás que tus deseos personales o los deseos de otras personas te influyan, ¿no? Intentar ser como muy objetivo. Y claro, es cuando disfrutas de los campos técnicos y científicos donde la lógica es importante. O, por ejemplo, vas notando inconsistencias y buscas explicaciones lógicas o soluciones para casi todo. Y tomas tus decisiones con la cabeza y quieres ser justo. Es decir, que crees que decir la verdad es más importante que ser discreto. A veces extrañas o no valoras la parte así como de personas o así como, entre comillas, de una situación, ¿no? Y puede ser visto como demasiado orientado a tareas o indiferente. Y al otro lado de la dicotomía está el sentimiento, el feeling, que es cuando crees que puedes tomar las mejores decisiones sopesando lo que le importa a la gente y los puntos de vista de las personas involucradas en una situación. Es decir, y claro, te preocupan los valores y lo que es mejor para las personas involucradas, y te gusta lo que establezca o mantenga la armonía. Es decir, y claro, en tus relaciones pues pareces cariñoso, cálido, discreto, y tienes una orientación hacia las personas y las comunicaciones. Te preocupa la armonía y estás nervioso cuando falta, ¿no? Hay de repente algo de tensión, no hay armonía, eso ya te tensa un poco. Buscas lo que es importante para los demás y expresas preocupación por los demás. Y por eso mismo tomas decisiones con tu corazón y quieres ser compasivo. Crees que tener tacto es más importante que decir la verdad fría. Y a veces extrañas ver o comunicar la dura verdad de las situaciones. Y precisamente por eso a veces los demás te consideran demasiado idealista, blando o indirecto. Yo en este caso, entre pensamiento y sentimiento, soy claramente la F de sentimiento. Y la cuarta dicotomía se refiere a las preferencias que describen cómo te gusta vivir tu vida exterior. ¿Cuáles son los comportamientos que otros tienden a ver? ¿Prefieres un estilo de vida más estructurado y decidido, es decir, J, juzgar, o un estilo de vida más flexible y adaptable, es decir, percibir? Esta preferencia también puede considerarse como una orientación hacia el mundo exterior. Bueno, no nos confundamos porque está claro que todo el mundo extravierte parte del tiempo, pero este par describe si extravertir, es decir, actuar en el mundo exterior, cuando está tomando decisiones o cuando está tomando información. Algunas personas interactúan con el mundo exterior cuando reciben información. Ya sea que usen la preferencia de atención o la preferencia intuitiva, todavía están interactuando en el mundo exterior. Y otras personas interactúan cuando toman decisiones. No importa si están usando una preferencia de pensamiento o de sentimiento. Todavía están interactuando en el mundo exterior. Todo el mundo toma información parte del tiempo.
Todos toman decisiones algunas veces. Sin embargo, cuando se trata de relacionarse con el mundo exterior, las personas que tienden a enfocarse en tomar decisiones tienen preferencia por juzgar porque tienden a gustarle las cosas decididas. Y las personas que tienden a enfocarse con recibir información prefieren percibir porque permanecen abiertos a una decisión final para obtener más información. Hay veces que las personas sienten que tienen ambas, ¿no? Y es verdad. Pero la preferencia JOP solo indicará qué preferencia extravertirá a la persona, ¿no? Una persona puede sentirse muy ordenada o estructurada por dentro, es decir, muy J, pero su vida exterior se ve espontánea y adaptable, muy P, y otra persona puede sentirse muy curiosa y abierta, es decir, muy P, en su mundo interno, pero su vida externa se ve más estructurada o decidida. Pero bueno, veamos con más detenimiento estos dos elementos. La J de juzgando. Utilizas tu preferencia para tomar decisiones, es decir, juzgar, en tu vida exterior. Para otros, parece que prefieres una forma de vida planificada u ordenada, como tener las cosas arregladas y organizadas, o sentirte más cómodo cuando se toman decisiones y te gusta controlar la vida lo más posible. Y dado que este par solo describe lo que prefieres en el mundo exterior, puedes por dentro sentirte flexible y abierto a la nueva información. Y no hay que confundir juzgar con juzgar en el sentido negativo sobre personas y eventos. No están ni relacionados. A estas personas les gusta que las cosas se decidan. Parece que estás como orientado a tareas y te gusta hacer listas de cosas que hacer, te gusta terminar tu trabajo antes de jugar, planeas trabajar para evitar apresurarte justo antes de la fecha límite y a veces te concentras tanto en el objetivo que extrañas información nueva. Y el último sería la P de percibiendo, que utilizas tu función de percepción, ya sea de detección o de intuición, en tu vida exterior. Para otros parece que prefieres una forma de vida flexible y espontánea y te gusta entender y adaptarte al mundo en lugar de organizarlo. Otros te ven estando abierto a nuevas experiencias e información. Dado que este par solo describe lo que prefieres en el mundo exterior, por dentro puedes sentirte muy planificado o decisivo. Y a estas personas pues les gusta estar abiertas para responder a lo que pase, ¿no? Parecen ser resueltas y casuales. Si tú eres una persona de estas, pues te gusta mantener los planes al mínimo, como a mí. Y te gusta enfocar el trabajo como juego o mezclar trabajo y juego. Y trabajas en ráfagas de energía. Y estás estimulado por una fecha límite próxima. A veces permaneces abierto a la nueva información tanto tiempo que extrañas tomar decisiones cuando son necesarias. Muy bien, así serían los cuatro. Yo ya os digo yo que la última, entre juzgar y percibir, soy totalmente P. ¿Y vosotras cuáles sois, no? Yo soy claramente, como os he dicho, ENFP. Extrovertido, intuitivo, feeling, de sentimiento y de percibir, la P. Y ahí en la web vería una pequeña definición, nada, son 3 líneas de esta tipología para que veáis un poquito lo que veremos en el próximo podcast. Y os voy a leer estas 4 líneas que definirían a la ENFP. Dice, cálidamente entusiasta e imaginativo. Ver la vida como llena de posibilidades. Haga conexiones entre eventos e información muy rápidamente. Y proceda con confianza según los patrones que vean. Desea muchas afirmaciones de los demás y agradece y apoya fácilmente. Espontáneos y flexibles a menudo confían en su capacidad de improvisar y su fluidez verbal. Bueno, yo no sé el tiempo que llevas oyendo este podcast y a lo mejor ya me conoces un poco, pero vamos, estoy 100% de acuerdo con esto que ha salido con esta tabla, ¿no? Y esto, lo último de improvisar, me hace mucha gracia, porque claro, ya lo he contado aquí alguna vez, ¿no? Que claro, yo fui actor de improvisación durante 10 años, ¿no? Desde mediados de los 90 hasta principios de los años 2000, y claro, ahí creábamos historias y actuábamos y todo improvisando en el acto. Y claro, yo ahora ya entiendo por qué me gustaba tanto, ¿no? Bueno, ya con esto terminamos el podcast, que me estoy alargando mucho, y con esto ha sido un poquito más teórico, en el que hemos visto las bases de la teoría de personalidad de Myers-Briggs. Le voy a dedicar los próximos podcasts a analizar los 16 tipos de personalidad resultante y cómo aplicarlos a la creación de personajes. Vais a ver que no va a ser tan teórico, va a ser muy claro, va a ser como el personaje tal, ¿no? Y lo vais a ver claro, ¿no? Cómo definir ese personaje, cómo funciona ese personaje, de tal forma que luego vosotros y vosotras podráis analizar, ¿no? Hacer esto de los binomios y ver cómo se comporta vuestro personaje para que os dé mucha más información a la hora de desarrollar vuestra propia historia.
Bueno, si pensáis que este podcast puede ser útil a alguien, pues nada, compartírselo, hacédselo llegar, decirle que lo puede escuchar en iTunes, en iVoox, en YouTube, en Spotify, como quieras. Muchas gracias también a todos los que comparten el podcast por redes sociales. Y, por supuesto, agradecer a los que se suscriben a los cursos de guión o contratan las consultorías y mentorías, porque vosotros ayudáis a que este podcast siga saliendo semana tras semana. Estaremos juntos los martes y jueves con nuevas técnicas, estrategias de análisis, para que aprendamos entre todos a ser mejores guionistas. ¡Hasta pronto!